Evangelio según San Juan, vamos al capítulo número 10. Capítulo número 10 del Evangelio según San Juan, y vemos versículo del 1 al 6. Luego vamos a leer el versículo 26 y el versículo 27. Evangelio según San Juan, capítulo número 10, versículo 1 al 6. Y luego versículo 26 y el versículo 27. ¿Listo? Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. La Escritura dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a leer el versículo 26 y 27 de este mismo capítulo. Dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, dice, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. Padre, gracias damos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, amado Rey, para que tu palabra, Señor, en esta mañana opere en nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, en esta mañana ministre todo nuestro ser, Señor. Yo quiero, Señor, pedirte en el nombre de Jesús por cada uno de los que, Señor, están ahí sentados, Padre, rogándote, Espíritu Santo de Dios, que ministres a través de esta palabra, Señor, y traigas la bendición de acuerdo a la necesidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, recuerde que estamos considerando el tema, o hemos empezado a considerar el tema, cuando se conoce a una oveja. Y hemos dicho que mediante unas características propias de este animalito, unas características propias que tiene la oveja, es que podremos saber nosotros entonces lo que es verdaderamente una oveja, o lo que es verdaderamente un creyente como oveja. Y hablamos de esto, recuerden, porque la Biblia nos compara a nosotros como ovejas. Recuerden que el salmista dice: somos ovejas de su prado, ¿cierto? Y en muchos otros textos más, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, aparte de este capítulo 10, la Biblia nos compara como las ovejas. Así que por eso hemos empezado a considerar este tema mediante las características de una oveja. Así que la primera característica que citamos es que la oveja no se deja provocar, que este animalito no se deja provocar. Es decir, que este animalito, la oveja, es un animal muy manso, un animal que tiene mansedumbre. Y permítame, por favor, dicho sea de paso, señalar lo que es la mansedumbre. La mansedumbre es aquella persona que es de carácter fuerte, no de voluntad fuerte. Quiero que, por favor, establezca esta diferencia entre carácter fuerte y voluntad fuerte. La persona que tiene espíritu de mansedumbre es una persona que tiene un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene dominio propio, que tiene la templanza para poder doblegar todas esas emociones negativas que pueden ser manifestadas
como pleitos, disensiones, griterías, iras, entonces mediante el espíritu de mansedumbre las puede doblegar, sujetar, someter, y no se deja arrastrar por ellos, no se deja llevar por ellos. Entonces esa persona es la que tiene un carácter fuerte, a diferencia de los que generalmente hemos dicho de personas que tienen carácter fuerte, porque por ejemplo, cuando usted ve una persona que es rabiosa y que explota, o a un niño que es rabioso desde pequeño y que explota con rabia y pataleta, usted enseguida dice: oh, pero qué niño tan bravo, tiene un carácter fuerte. ¿Cierto que sí? Error, ese no es carácter fuerte, ese es voluntad fuerte. En otras palabras, tiene una gran debilidad, no es fuerte. Bíblicamente eso significa una voluntad fuerte, porque esa voluntad en esa persona tiene que ser ¿qué? Quebrantada, tiene que ser sometida. ¿Por qué? Porque quiere hacer la voluntad de su propia carne, se deja arrastrar, se desboca y se puede convertir, como siempre digo, en el hombre increíble. Y después entonces vienen los sentimientos ¿de qué? De culpa. Pero entonces esa persona tiene un problema, o ese niño, y es que tiene una voluntad fuerte que tiene que ser quebrantada, que tiene que ser doblegada. Esa voluntad tiene que entregar esa voluntad y someter todos esos sentimientos negativos. Eso es una diferencia entre lo que es carácter fuerte, voluntad fuerte. Así que la oveja, la característica que tiene es que es mansa. Y el creyente como oveja entonces debe tener esa característica. Debe ser un creyente con un espíritu de mansedumbre. Recuerde, bien dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo número 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? ¿Recibirán qué? La tierra por heredad. ¿Cierto que dice así? ¿Así dice? ¿Ya salió ahí? Ah, no ha salido, por eso es que no me dice. Pero ya va a salir. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Los de espíritu manso. Así que tienen una gran bendición. Entonces, esa es una de las características de la oveja. La primera que hemos señalado, la mansedumbre, que no se deja provocar. La ovejita no se deja provocar por nada. Así que, escuche, el creyente como oveja es de carácter fuerte y es una persona que se deja pastorear, es una persona que se deja tratar por Dios. Se está dejando tratar por Dios, o sea, se doblega, se rinde, se entrega, no se resiste, o sea que está aceptando que necesita realmente un cambio. La oveja de carácter fuerte es aquella que doblega su carne, sus emociones, todas esas situaciones que se presentan, que quieren hacer que la persona se mueve. Entonces ahí la persona tendrá que doblegar eso y se va a desarrollar ese carácter fuerte en esa persona. No se va a dejar provocar. Ahora, la voluntad fuerte, quiero hacer este énfasis, la voluntad fuerte son las personas que tienen un espíritu rebelde. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por su propia voluntad y no se quieren someter a la autoridad, a lo correcto, a lo que es recto. Entonces son personas rebeldes porque resisten a la autoridad. Realmente no son fuertes, realmente son personas débiles. Espiritualmente son personas débiles porque se dejan arrastrar por sus emociones, por su carne, por el orgullo, por la ira, por la rabia, por todas esas manifestaciones negativas. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, valga recordar eso, cuando fueron a prender a Jesús en el huerto de Getsemaní, que Pedro sacó la espada y cortó oreja y rabo también. ¿Qué dijo el Señor Jesús a Pedro? Le dijo: Pedro, guarda tu espada en tu
vaina. Así que el Señor Jesús le dice a muchas de sus ovejas: guarda tu espada, amarra tu lengüita, por favor. No te defiendas en tu propia fuerza, en tu carne, no estés a la defensiva. Reconoce, acepta, renuncia y libérate de eso en el nombre de Jesús. Así que la pregunta es: ¿cómo te evalúas con esta primera característica? La segunda característica de la oveja es que la oveja oye a su pastor. Esa es la segunda característica. La oveja oye a su pastor. Y esta segunda característica es consecuente de la primera, porque un creyente que tiene un espíritu de mansedumbre, o una persona con espíritu de mansedumbre, es una persona que escucha, que oye, que se somete, que se rinde, que acepta, que reconoce eso. Entonces, esta segunda característica es consecuente de la primera. La oveja oye a su pastor. Permítame presentar un pequeño video, no dura más de 2 minutos. Si observaron las pruebas que hicieron, personas que no eran el pastor de esas ovejas empezó a hacer cualquier tipo de sonido para atraer las ovejas y las ovejas. Pero cuando llegó el pastor, las ovejas enseguida levantaron su cabecita y luego empezaron a dirigirse donde estaba el pastor, ¿cierto? Por eso es que el texto que leímos, por ejemplo, de Juan capítulo 10, el versículo número 3 dice que las ovejas oyen su voz. El versículo número 4 dice que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y el versículo número 5 dice que no conocen la voz de los extraños. Por eso cuando aquellas personas le hablaron, ellas no se dieron por entendidas, sino solamente escucharon la voz del pastor. Ahora, esta es una de las principales características de la oveja: escuchar a su pastor. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Eso dice Santiago 1:19. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, también el Señor dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, dice. Y acércate más, ¿para qué? Para oír que ¿para qué? Ofrecer el sacrificio de los necios. O sea, cuando dice, cuando fueres a la casa de Dios, ¿dónde estamos en este momento? En la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, lo que quiere decir, sé prudente. Eso es lo que está diciendo. Sé prudente. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios.
O sea, lo que quiere decir esto es que cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios, venimos aquí a escuchar en este momento el consejo de Dios, el pensamiento de Dios, el mensaje de Dios para nosotros. ¿Qué tiene Dios para nosotros? Entonces, en ese momento, ¿qué debo hacer? En este momento, ¿qué debo hacer? Como usted está escuchando, ¿qué debe hacer? Solamente ¿qué? Escuchar, ¿cierto? ¿Y qué? Y segundo, cerrar la boquita. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar concentrado, atento en lo que Dios tiene para usted, como lo hace la oveja. Escuchen, la oveja, el animalito, cuando ella está pastando o cuando se está alimentando, esta oveja no está emitiendo su sonido. ¿Cómo es el sonido de la oveja? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se determina el sonido de la oveja? ¿Cómo? Bálicos, exactamente. Eso es o sea, cuando la oveja está balando, se dice, cuando la oveja está comiendo, ella no está balando, no. Es decir, ella no está comiendo y está no, la oveja está concentrada en su alimento. Por lo tanto, como ovejas del Señor, cuando venimos a su casa y estamos escuchando su palabra, entonces estamos ¿qué? Recibiendo. Porque de esa manera entonces voy a alimentarme, voy a crecer espiritualmente. Sé lo que Dios me está diciendo. Pero si estoy hablando y tratando de escuchar, entonces no voy a recibir absolutamente nada. No voy a entender qué dijo el pastor y qué fue lo que dijo. No. ¿Por qué? Porque no se puede hablar. No sé si usted ha estado tratando de hablar con personas o tratando de decirles algo, pero la persona está hablando y usted trata de levantar su voz para que le escuche, pero la persona sigue hablando. Total, usted no puede hablar, no le puede decir nada a esa persona porque la persona está aquí también hablando y no recibe nada. No, cuando otra persona habla, los demás ¿qué hacen? Escuchan, ¿cierto que sí? Eso es, por eso las ovejas oyen su voz. Si estamos en su casa, entonces en este momento ¿es para qué? Para escuchar la voz de Dios, lo que Él tiene para nosotros en este momento. Ahora, escuchen, el texto de Juan capítulo 10, versículo 27, Juan 10, 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Escuchen, no dice mis ovejas oirán mi voz o mis ovejas ya me oyeron algún día. No, dice mis ovejas ¿qué? Oyen mi voz. Y número 2 dice mis ovejas me siguen. No dice mis ovejas me seguirán o mis ovejas ya me siguieron. No, dice mis ovejas me siguen. Lo cual quiere decir que está hablando de una acción que presente. Cuando dice mis ovejas oyen, mis ovejas me siguen, es decir, que nosotros continuamente debemos estar prestos ¿para qué? Para oír al Señor. Continuamente debemos estar con una actitud de obediencia para seguir por donde Él va, o por donde va el pastor, por donde le dirige el pastor. Eso es una acción continua, presente. Oyen y ¿qué? Y me siguen siempre. O sea que no hay momento para no escuchar. No hay momento para rebelarse. No hay momento para decir hoy no te quiero seguir, hoy no te quiero servir, de pronto dentro de 2 semanas, dentro de 1 año, 3 años. No. Las ovejas, dice, oyen y le siguen continuamente. ¿Estamos, iglesia? Amén. Ahora, cuando el texto dice, versículo 27, Juan 10, las ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, este texto presenta 2 proposiciones.
ya se las dije, las ovejas me oyen y las ovejas me siguen. Número 1, número 2, ¿cierto que sí? 2 proposiciones. La primera proposición, las ovejas oyen mi voz, quiere decir que la palabra clave en la Biblia de relación del hombre con Dios es la palabra oír. O sea, que cuando en la Biblia, en la palabra de Dios, de acuerdo al contexto, usted encuentra la palabra oír, quiere decir que Dios quiere establecer una relación con usted. Quiere decir que Dios quiere establecer una unidad, un vínculo, una comunión con usted. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Escuche bien, Apocalipsis 3:20 dice: si alguno oye mi voz, entonces entraré, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir, quiero establecer una relación, una comunión, una intimidad con aquella persona que me oiga, que me siga, que me escuche, que me obedezca. Es decir, Dios no entonces establece relación de comunión, de intimidad con aquellos que no lo escuchan, con aquellos que no obedecen, con aquellos que se rebelan. No, le está diciendo: te estoy llamando porque tengo o quiero tener una comunión contigo, quiero hablarte cada día, quiero enseñarte, quiero formarte. Así que cuando dice oye, está hablando de establecer esa relación de comunión con nosotros. Ahora, cuando dice las ovejas oyen mi voz, en este texto el Señor no está esperando que algún día, no está esperando que algún día sus hijos lo escuchen. No está esperando que de pronto, dentro de un tiempo, sus hijos presten atención a su llamado. No. Aquí está diciendo que los hijos de Dios, sus ovejas, siempre le van a escuchar. Ahora, los padres no están a la expectativa de que algún día sus hijos respondan a su llamado. Usted como padre no está a la expectativa cuando usted llama a su hijo, ¿cierto?, esperando que de pronto le responda dentro de 20 minutos, 50 minutos, al otro día, 3 días. ¿Qué espera usted como padre? Que cuando usted llama a su hijo, ¿qué haga inmediatamente? Responda con diligencia, con obediencia. No que responda dentro de 5 horas, al otro día. No. Y eso es lo que dice el texto. Está diciendo, cuando habla, oye mi voz, quiere decir que el creyente como oveja responde de inmediatamente al llamado del Señor. Por ejemplo, le voy a decir esto. La mamá está llamando a su hijo. Epigmenio de la Cruz, por favor, mijito. Epigmenio, por favor, mi hijo, te estoy llamando. No hay respuesta. Epigmenio de la Cruz, por favor, acompáñame al médico. Tengo una cita médica. Responde: ay mamá, no puedo, estoy viendo la guerra de las galaxias, será otro día, ve tú sola, no te puedo acompañar. No, usted espera una respuesta así, o esperaría una respuesta de ese tipo. ¿Qué esperaría usted cuando le habla a su hijo porque tiene una necesidad, que le acompañe a hacer esa diligencia que es muy importante? ¿De quién? De su mamá. Entonces, ¿qué esperaría usted? ¿Que su hijo le responde inmediatamente? ¿O usted dijo, voy a ver si me responde de pronto? ¿O lo voy a llamar 3 días con anticipación? ¿O 3 días de anticipación para que me responda el día que es? ¿Cierto que usted no está esperando eso? No. Usted espera que cuando usted hable, su hijo inmediatamente responda.
que sea diligente y venga. Pero no está la expectativa, ¿será que me va a responder? Ay, Dios mío. O se mete en 3 días de ayuno, hace 5 horas de oración para que su hijo le responda. ¿Cierto que no? No, porque usted es una ¿qué? Una autoridad y espera que sus hijos se sometan a su voz. Y por eso dice, las ovejas oyen mi voz. Amén. ¿Por qué el hijo, sigo con este ejemplo, respondería de inmediatamente? O debe responder inmediatamente. Usted no esperaría una respuesta de rebeldía, ¿cierto que no? Sino una respuesta de ¿qué? De amor. Una respuesta diligente. Escuche, porque donde hay amor, hay obediencia. Si hay amor, habrá obediencia. Si hay amor de ese hijo para con sus padres, su respuesta será diligencia. Porque como hay amor, entonces va a haber obediencia. Entonces, si no sucede eso, estaría en tela de juicio ese amor. O tendría que sufrir una transformación, porque está manifestando entonces un sentimiento completamente negativo. Amén. Cuando la palabra dice las ovejas oyen mi voz, quiere decir que sus ovejas no conocen la desobediencia. Las ovejas del Señor no conocen la desobediencia. Porque oír en la Biblia es sinónimo de obediencia. O sea, es ponerse bajo la autoridad del que le habla. Entonces, cuando dice las ovejas oyen mi voz, está diciendo que sus ovejas no conocen la desobediencia por ningún lado. Ahora, en tercer lugar, cuando dice las ovejas oyen mi voz, este texto dice o nos enseña que no se marca un tiempo de espera entre el llamado del pastor y la oveja. No da margen de espera. Usted observó cuando el pastor habló, las ovejas levantaron inmediatamente su cabecita y empezaron a dirigirse ¿hacia dónde? Hacia el pastor. Así que no hay un margen de espera entre el llamado del pastor y la oveja. No, inmediatamente responde. Quiere decir también que no hay un discurso de razones, de argumentos de parte de la oveja o de esa persona para ver si atiende o no, sino que inmediatamente responde. También quiere decir que no hay un cúmulo de argumentos o de argumentaciones para ver si aprueba o no lo que escuchó de su pastor. No, sino que inmediatamente, si es una oveja del Señor, ¿qué hace? Oye, atiende, responde con diligencia. Así que las ovejas oyen, dice el texto, mi voz y obedecen. Quiere decir que mis hijos son obedientes, que a mis ovejas no les tengo que llamar 4, 5, 7, 8 veces para que me obedezcan a la fuerza. No, con una sola vez basta. Recuerden, el libro de Samuel, cuando Dios llamó a Samuel, Samuel inmediatamente responde con obediencia y se dirige donde el sacerdote pensando que era el sacerdote que le estaba llamando. Pero lo que podemos observar allí es la respuesta inmediata de Samuel. Samuel responde: heme aquí, ¿para qué me llamas? Lo mismo el profeta Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando el Señor dice: ¿quién irá por nosotros y a quién enviaré? El profeta escuchó la voz y ¿qué dijo el profeta? Heme aquí, envíame a mí. Estaba dispuesto para obedecer.
Dijo, aquí estoy, Señor, yo quiero ir, yo soy el que quiero ir. Dijo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Algunos dicen, heme aquí, pero envíalo a él. No, heme aquí, envíame a mí. ¿Actitud de qué? De obediencia. Amén. Así que un creyente como oveja escucha, atiende la voz del pastor, recibe, acata el consejo, la corrección, se deja guiar, se deja llevar, no saca sus propias conclusiones a ver si entonces obedece o desobedece. No, oye mi voz. ¿Está claro eso, iglesia? Amén. Ahora, la segunda proposición es: mis ovejas, ¿qué? Me siguen. Mis ovejas me siguen. Cuando el texto dice mis ovejas me siguen, indica que la oveja sigue a su pastor atentamente. Sigue atentamente la dirección del pastor. O sea, sigue atentamente por dónde va el pastor. En primer lugar, las ovejas me siguen. Es decir, que como creyentes seguimos atentamente la voz del Señor, sus directrices, su palabra, el consejo del pastor. Lo seguimos atentamente. Amén. Pueden llegar, hablando de las ovejas, los animalitos, pueden llegar al rebaño hasta pueden llegar a beber agua hasta 3 rebaños al mismo tiempo. Y aparentemente las ovejas se pueden confundir, pero cada rebaño tiene un pastor. Y cuando terminan de beber, entonces un pastor que tiene a cargo un rebaño llama a sus ovejas. Inmediatamente esas ovejas responden, no se confunden, no se mezclan las ovejas unas con otras, no se quedan todavía tomando agua. Inmediatamente el pastor habla, esas ovejas de ese pastor salen con él y no se mezclan con las demás ovejas, no se confunden con las otras ovejas. No empiezan a decir de qué rebaño soy yo, quién me está llamando, dónde estoy, ay, me parezco a la otra. No hacen eso. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Por eso dice que no escuchan la voz de los extraños, sino la voz de su pastor. Amén. Así que las ovejas no se confunden la una con la otra. Así que no se mezcle, no se confunda de rebaño. Usted tiene que estar en su rebaño. No se mezcle con otro rebaño. No esté brincando hacia otros rebaños, a no ser por una situación de fuerza mayor, o porque ha cambiado de domicilio, entonces ya el asunto es diferente, o por otras situaciones ajenas a su voluntad, entonces usted cambia de rebaño. Pero las ovejas se mantienen en su rebaño con su pastor, no andan brincando de rebaño en rebaño, no hacen eso las ovejas, no es su naturaleza, no es su costumbre, no es habitual eso en las ovejas, no. Así que el creyente como oveja tampoco, o el creyente que verdaderamente es oveja, no es habitual en él que esté de rebaño en rebaño. No, si usted es la oveja del Señor, oveja de su prado, entonces usted se mantendrá en un rebaño y no estará como un misionero local recorriendo rebaños. No, usted tiene su rebaño y debe alimentarse en su rebaño donde Dios lo colocó a usted. Amén, iglesia. ¿Estamos? Así que manténgase por favor en ese rebaño donde Dios le ha colocado, a no ser
que Dios lo mueva ya por otra situación, como dije, pero entonces tendrá que buscar qué clase de rebaño. Un rebaño donde se predique la palabra de verdad, un rebaño donde no mezclen la doctrina, un rebaño donde verdaderamente hay adoración al Dios eterno. Amén, iglesia. Ahora, la oveja que sigue a su pastor no entra y sale del rebaño cuando quiere. No llega al rebaño a la hora que quiere. No, eso no es la naturaleza de este animal. Él no sale del rebaño cuando quiere. La oveja no dice, bueno, ya no quiero estar aquí en este momento, ahora me voy a escapar. No, eso no existe en la oveja. Así que la oveja del Señor también es igual, o para la oveja del Señor también es igual. No entra y sale al rebaño cuando quiere o a la hora que quiere. La oveja que sigue al pastor no decide si entra al rebaño o no entra al rebaño. No, eso no hace la oveja. La oveja que sigue a su pastor no se pierde de su rebaño o se da una voladita sin que su pastor sepa para dónde cogió la oveja. Y después el pastor está preguntando, ¿y dónde estará mi oveja? ¿Para dónde habrá cogido la oveja? No, eso no es lo natural en una oveja. No se escapa del rebaño cuando quiere, porque en ese caso sería como una oveja que, como una oveja suelta, como una oveja que aparentemente sí, ok, está descarriada, pero no está perdida supuestamente. No es una oveja perdida, no, sino que es una ovejita suelta. Pero las ovejas del Señor no andan por su propia cuenta. Las ovejas del Señor siempre estarán como sometidas, rendidas y entregadas. Porque la oveja, escuchen bien, es dependiente. Es una característica. La oveja es dependiente. Y cuando hay dependencia es porque hay una relación. Y si hay una relación, el fruto de una relación es porque hay una comunión. Y si hay comunión, entonces es porque hay comunicación. Y si hay comunicación, entonces quiere decir que hay amor. Porque cuando usted ama a una persona, usted querrá siempre estar, ¿qué? Charlando con esa persona, hablando con esa persona, quiere tener a esa persona. Estamos, iglesia, porque hay ¿qué? Amor. Hay amor. Y eso debe suceder, en la oveja del Señor. Permítanme un momentico. El jueves pasado, la pastora estableció la diferencia entre los que van con el Señor y los que siguen al Señor. Y hay una gran diferencia entre los que van en el camino con el Señor y los que siguen en el camino al Señor. Así que podría hacerte la pregunta en esta mañana: ¿somos de los que vamos en el camino siguiendo al Señor o somos de los que seguimos al Señor en el camino? Porque los que siguen al Señor en el camino son los que han entregado el control al Señor y le han dicho: Señor, toma el control de mi vida y por donde tú vayas iré yo, a donde tú llegues llegaré yo, lo que tú digas eso haré yo, porque yo dependo de ti. Pero los que van en el camino todavía no han entregado el control. Los que van en el camino
van simplemente acompañando. Si se quieren quedar, se quedan. Si no quieren avanzar, no avanzan. Tienen el control de su vida. Si quieren escuchar, escuchan. Si no quieren escuchar, no escuchan. Esos son los que van en el camino. No entregan el control de sus vidas al Señor, al pastor. No se someten, sino que simplemente van acompañando porque quieren recibir los beneficios del pastor, quieren recibir la bendición, la salud, la economía, pero hasta ahí, Señor, no quiero tu doctrina, no quiero tu enseñanza, no quiero tu corrección, Señor, porque tu palabra es muy dura y por eso no lo acepto. Solamente quiero que me bendigas, no más. Esos son los que van, pero los que siguen se someten a su palabra, quieren ser corregidos, quieren ser enseñados, quieren ser educados espiritualmente y por eso aceptan, reconocen que tienen una necesidad espiritual y por eso donde el pastor pisa, ellos pisan, donde el Señor va, ellos van, lo que el Señor diga, ellos lo hacen. Esa es la diferencia, por eso la pregunta es, ¿acaso tú vas en el camino o sigues en el camino como oveja al Señor? El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, renuncia a sus pretensiones, renuncia a sus argumentos, renuncia a todas sus razones y acepte las razones de Dios. Por eso el proverbista dice, hijo mío, atiende mis razones, atiende mis consejos, atiende mi palabra, me vas a seguir esa hora a mí, vas a dejar a un lado tus argumentos, tus razones, todo lo que tienes en tu mente y ahora me vas a escuchar es a mí. Amén, iglesia. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que, escuchen, las ovejas tienen un excelente y sensible sentido del oído. Ellas escuchan muy bien y por tal razón no les gusta a las ovejas, a los animalitos estos, como tienen un buen sentido del oído, a ellas no les gusta que les manipulen mucho las orejas. Les fastidia. Si usted tiene una oveja y le empieza a manipular las orejas, la oveja le fastidia eso. No le gusta que le manipulen las orejas. Ella tiene un buen sentido del oído. Así que, como oveja del Señor, si su oído espiritual, o como oveja del Señor, su oído espiritual debe estar muy bien desarrollado, debe estar muy bien afinado para discernir lo que escucha, que está escuchando, que estoy oyendo. Entonces debe tener un buen sentido del oído. Un oído espiritual desarrollado. Como oveja, usted debe estar atento a cualquier tipo de manipulación del diablo o del hombre. Porque como oveja del Señor, usted tiene que tener el discernimiento para discernir lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Amén. La pregunta es, ¿cómo estoy como oveja del Señor en esta segunda característica? Las ovejas oyen su voz. Y quiero que finalmente se haga las siguientes preguntas. Pregúntese, por favor, ¿qué tipo de oveja soy? Número 1, ¿qué tipo de oveja soy? Número 2, pregúntese, por favor, ¿sigo la voz del pastor o saco mis propias conclusiones y hago lo que yo quiero? ¿Sigo la voz del pastor o saco mis propias conclusiones y hago finalmente lo que yo quiero? Número 3, recibo la corrección del pastor o me justifico. ¿Estoy siguiendo la corrección del pastor o me estoy siempre justificando?
estoy siempre cuestionando. Número 4, soy una oveja que sigue en el camino al pastor o solo acompaño al pastor. ¿Qué tipo de oveja soy? ¿Soy la que sigo en el camino o soy la que acompaño al pastor simplemente? Y la última, ¿soy la oveja que oye o sigue al pastor? ¿Soy esa oveja? ¿Oigo y sigo al pastor? ¿Qué tipo de oveja soy? Según esta segunda característica. Colóquese de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.